Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Estamos listos para comenzar con el estudio del profeta Jeremías. Así que te invito a que tengas a la mano tu Biblia para que estés cotejando todo lo que estamos hablando. Es importante el dejar muy en claro que como pueblo de Israel solo podemos ser oidores y hacedores a las palabras únicas y exclusivas de Yahweh nuestro Elohim. Por lo tanto, no estudiamos ningún otro libro fuera de la Biblia. Otro libro fuera de la Biblia te estaría hablando de costumbres y mandamientos de hombres. Recuerda, la palabra de Elohim están descritas en los primeros 5 libros de tu Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, que por cierto fueron palabras que fueron dadas en el monte Sinaí. Palabras que fueron recordadas al pueblo de Israel a través de los profetas que envió Elohim a su amado pueblo. Palabras que Yahshua, nuestro Mesías, continuó hablando a la casa de Israel y a la casa de Judá en el Brit Hadashah. Y posteriormente palabras que continuaron hablando los discípulos de Yahshua, a los dispersos del pueblo de Israel, convertidos a las naciones. Así que si alguien comienza a hablarte de palabras de Elohim no descritas en los primeros 5 libros de tu Biblia, ten mucho cuidado, pues seguramente se tratarán de tradiciones y costumbres de hombres, de lo cual Yahshua nos advirtió para los postreros días. Vamos por favor al libro de Marcos, capítulo 7, versículo 8 al versículo número 13. Iniciamos con todo. Marcos, capítulo 7, versículo 8 al versículo número 13 dice: Porque dejando el mandamiento de Elohim, os aferrasteis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestra tradición. Porque Moshe dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Elohim con vuestras tradiciones que habéis transmitido, muchas cosas hacéis semejantes a estas. Mira, hoy pregúntate, hoy cuestiónate, si lo que tú haces o lo que tú crees realmente lo indicó Elohim a su amado pueblo. Pues si hoy tú tienes tradiciones y costumbres de hombres, simplemente estás resistiéndote al espíritu de Elohim. Esto es bien fuerte. Repito, si tú el día de hoy continúas atado a tradiciones y costumbres de hombres, simplemente estás resistiéndote al espíritu de Elohim. Hechos capítulo 7, versículo número 51. Hechos capítulo 7, versículo número 51 dice: Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, que es el Espíritu de Yahweh, como vuestros padres, así también vosotros. Vamos ahora a 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 al versículo número 16. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 al versículo 16 dice: Pero Elohim nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Elohim. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Elohim, sino el Espíritu de Yahweh. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Elohim, para que sepamos lo que Elohim nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Elohim, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Subraya por favor este versículo porque lo vamos a estar utilizando. Repito, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Elohim, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie.
Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente del Mesías. Así que mira, estos versículos son sumamente interesantes. Fíjate bien, Hoy día las naciones piensan que la Torá es una locura. Lo ven como algo desactualizado, como algo fuera de contexto, algo que ya no necesita la humanidad. Y por ello no las pueden entender. ¿Te das cuenta? Hoy las naciones ven como locura el guardar un día que Elohim dio como día de reposo. La gente dice, ¿cómo? ¿Por qué guardas el Shabbat? ¿Por qué guardas el séptimo día si hoy día el día que se guarda realmente es el primer día de la semana, que es el domingo? Vamos a Deuteronomio capítulo 5, versículo 12 al versículo número 15, donde vemos justo la instrucción de guardar el Shabbat. Dice, guardarás el día de reposo para santificarlo como Yahweh tu Elohim te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. Siempre te lo he comentado y en la versión Reina y Valera, por ahí vas a encontrar un pie de página. Y si tú vas a una anotación que viene día de reposo, en la parte inferior de la hoja, vas a encontrar que dice, ¿qué equivale a sábado? Dice, mas el séptimo día es reposo a Yahweh tu Elohim. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Yahweh tu Elohim te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Yahweh tu Elohim te ha mandado que guardes el día de reposo. Así que mira, vuelvo a repetirlo. Las naciones hoy lo ven como algo de locura, guardar el Shabbat. ¿Qué más ven como locura? Hoy las naciones ven como locura el no comer puerco. Las personas dicen, ¿cómo? ¿En serio no comes puerco? Veamos la prohibición de comer el puerco. Levítico capítulo 11, versículo número 1 y vamos al 2 y luego nos brincamos al 7, por favor. Levítico capítulo 11, versículo 1, 2 y 7. Habló Yahweh a Moshe y a Aarón diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Y comienza a dar el listado de los animales. Ojo con el versículo número 7. Tampoco deben de comer cerdo, porque aunque tiene las pezuñas divididas, no es rumiante y es impuro para ustedes. Ahí está la palabra de nuestro Elohim de la prohibición acerca de comer puerco. Sin embargo, para las naciones esto es locura. Hoy las naciones de igual forma ven como locura el que el pueblo de Israel esté guardando las fiestas de Elohim en los días señalados. Vamos por fuera a Levítico, capítulo 23, versículo 1 y versículo número 2. Levítico, capítulo 23, versículo 1 y 2 dice, habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y mira, ahí justo en el capítulo 23 nos describe las fechas específicas para celebrar cada una de estas festividades. Comenzamos con el Shabbat, viene Pesach, está Hamatzot, está Bikurim, está Shavuot, está Yom Kippur, está Yom Teruah y está Sukkot. Sin embargo, repito, hoy estas fiestas para las naciones son locura. Y no queda ahí. Hoy para las naciones es locura el pacto que hizo Elohim con Abraham acerca de la circuncisión. Vamos por fuera a Génesis capítulo 17, versículo número 11. Génesis capítulo 17, versículo número 11 dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Fíjate bien, la circuncisión tanto física como espiritual tiene un propósito. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 44, versículo del 6 al versículo número 9. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Yahweh el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Ojo, versículo 8.
pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi santuario. Así ha dicho Yahweh el Señor: ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Fíjate qué interesante. La circuncisión trata de un pacto entre Elohim y los hombres. Un incircunciso, ya sea de carne o de corazón, como lo estamos leyendo, es considerado extranjero. Y hoy, ¿quiénes son los extranjeros? Exacto, Israel disperso, las naciones. Mira, de hecho existe una fiesta. Es una fiesta solo para el pueblo de Israel y no para los extranjeros. Vamos por favor al libro de Éxodo, capítulo número 12, versículo número 48. Dice: mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar Pesaj para Yahweh, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación. Fíjate qué interesante está esto, ¿eh? Toda aquella persona entonces incircuncisa de carne e incircuncisa de corazón es considerado un extranjero. Y hay fiestas particularmente que no puede celebrar un extranjero, y una de ellas es justo Pesaj. Lo estamos leyendo en Éxodo capítulo 12, versículo 48, te lo vuelvo a leer. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar Pesaj para Yahweh, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará. ¿Y qué dice ahí? Y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. ¿Esto qué quiere decir? Ningún extranjero, ninguno de las naciones puede celebrar Pesaj. Sin embargo, hoy vemos cómo, lamentablemente, en las religiones muchas personas dicen celebrar Pesaj y lamentablemente lo hacen de forma indigna. Mira, de hecho, Yahshua mismo fue circuncidado. Vamos por favor al libro de Lucas, capítulo 2, del versículo 21 al versículo número 23. Lucas, capítulo 2, versículo 21 al 23 dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yahshua, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moshe, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Fíjate qué interesante. Yahshua, nuestro Mesías, pudo simplemente no haberse circuncidado. Pero recuerda, él vino a cumplir la ley y los profetas. Pero ojo, él tenía que ser circuncidado, porque de otra forma habría sido considerado un extranjero. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta del significado que hay acerca de la circuncisión para el pueblo de Israel? Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Pero como te he comentado, hoy todo esto el mundo lo ve como una locura. No lo pueden entender, porque esto se discierne espiritualmente. Pero ¿cómo habrán de discernirlo espiritualmente si lamentablemente el mundo anda en la carne? Gálatas capítulo 5, versículo 17 al versículo número 21. Gálatas capítulo 5, versículo 17 al versículo 21 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Repito, para las naciones, guardar Shabbat, comer kosher, guardar las fiestas del Eterno, el tema de la circuncisión, son locura y no lo pueden entender, no lo comprenden. Es más, de hecho creen que solo es
para los judíos naturales. Veamos lo que dice Shaul en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo número 7. Gálatas, capítulo 3, versículo número 7 dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ojo, por lo tanto, si tú has aprendido a creer, has aprendido a confiar y has aprendido a obedecer, bienvenido. Ahora también eres hijo de Abraham, eres pueblo de Israel. Y como pueblo de Israel, debemos aprender a caminar distinto a las naciones. Pues de nada te serviría guardar Shabbat, comer kosher, guardar las fiestas del Eterno, circuncidarte, si tú no has aprendido a creer, confiar y obedecer en las palabras de Elohim. Romanos capítulo 2, versículo 17. Vamos a leer por aquí varios versículos hasta el versículo número 29. Romanos capítulo 2, versículo 17 dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Elohim, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Elohim. Porque como está escrito, el nombre de Elohim es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ojo con los siguientes versículos, pues Shaul no dice que dejen de circuncidarse. Shaul lo que dice en los siguientes versículos es acerca de la congruencia. Eso es de lo que está hablando Shaul, repito. No habla Shaul en los siguientes versículos acerca de ya, dejen de circuncidarse. No, él de lo que está hablando es congruencia. Versículo 25. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, no te sirve. Versículo 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Elohim. ¿Te das cuenta de la gran razón por la cual Elohim pidió un día para él? Un día en el cual nosotros, como pueblo de Israel, meditemos en sus palabras, para alcanzar madurez, para poder discernir entre lo bueno, entre lo malo, entre lo santo y lo profano. Repito, lamentablemente las naciones ven toda la Torá como una locura. No la entienden, repito, y no la podrán entender porque ellos están en la carne. Y necesitamos aprender a discernir estos aspectos en el espíritu. Hebreos capítulo 5, versículo número 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mira, justo como lo hacían los discípulos en Shabbat. Vamos por favor un poquito más adelante, Hechos capítulo 15, versículo número 21. Porque Moshe, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Esto es, cada viernes a la caída del sol, al sábado a la caída del sol. ¿Y qué más crees que leían cada Shabbat? Exacto, leían también a los profetas. Vamos al mismo libro de Hechos, capítulo 13, versículo número 27. Hechos capítulo 13, versículo 27 dice: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Yahshua, ni las palabras de los profetas que se leen
todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué leer a los profetas? ¿Por qué estudiar a los profetas? Sencillo, para darnos cuenta de las advertencias que existen de no seguir las palabras de nuestro Creador. Y así, con este preámbulo, vamos por favor al libro de Jeremías, capítulo 22, donde veremos cómo es que Elohim comienza a hablarle a los reyes de Judá, a través del mismo profeta Jeremías, para que actúen justamente. Jeremías capítulo 22, versículo 1 al versículo número 5. Así dijo Yahweh: desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra, y di: oye palabra de Yahweh, oh rey de Judá, que está sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas. Así ha dicho Yahweh: haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda. No derraméis sangre inocente en este lugar. Porque si efectivamente obedeciereis esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono, entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Mas si no oyereis estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Yahweh, que esta casa será desierta. Mira, una muy clara y sencilla instrucción para los reyes en aquel entonces de Judá: hacer juicio y justicia, librando al oprimido de mano del opresor, dejando de engañar, dejando de robar al extranjero, al huérfano y a la viuda, y dejando de derramar sangre inocente. Qué interesante, hoy estas mismas palabras son las palabras que urgen a nuestros gobernantes. Hoy vemos cómo la justicia se imparte a modo y a conveniencia. Hoy se engaña, hoy se roba al extranjero, al huérfano y a la viuda. Hoy, ¿cuántos bebés están muriendo justo por leyes de hombres? ¿Te das cuenta del cómo se derrama hoy sangre inocente? Yahweh habló en aquel entonces a los reyes de Judá: vuélvanse a las palabras. Hoy está el mismo llamado a los gobernantes de las naciones enteras: vuélvanse a las palabras de Elohim. Continuamos, Jeremías capítulo 22, versículo 6 al versículo número 9. Porque así ha dicho Yahweh acerca de la casa del rey de Judá: como Galad eres tú para mí, y como la cima del Líbano, sin embargo te convertiste en soledad, y como ciudades deshabitadas. Prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros escogidos y los echarán en el fuego. Y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero: ¿por qué hizo así Yahweh con esta gran ciudad? Y les vas a responder: porque dejaron el pacto de Yahweh su Elohim y adoraron dioses ajenos y le sirvieron. ¿Te das cuenta de las graves consecuencias de dejar el pacto de Yahweh yendo en pos de dioses ajenos? Soledad. ¡Qué fuerte palabra! Repito, las consecuencias que existen hoy de dejar el pacto de Yahweh para ir en pos de otros dioses ajenos es soledad. Pueblos y naciones que simplemente no serán escuchadas. Proverbios capítulo 1, versículo 28 al versículo número 30. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Yahweh, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. ¿Te das cuenta de las graves consecuencias, repito, que hay de dejar el pacto de Yahweh, ir en pos de dioses ajenos? Soledad. Ahí está. Continuamos, Jeremías capítulo 22, versículo número 10. No lloréis al muerto, ni de él os condoláis. Llorad amargamente por el que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. Porque así ha dicho Yahweh acerca de Salum, hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías su padre, y que salió de este lugar, no volverá más aquí, sino que morirá en el lugar a donde lo llevaron cautivo, y no verá más esta tierra. Fíjate
interesante saber acerca de Salum particularmente. Salum se trata del cuarto hijo del rey Josías, que por cierto el rey Josías hizo lo recto delante de Elohim. Lamentablemente no hizo lo mismo Salum su hijo. Lamentablemente Salum hizo lo desagradable ante los ojos de Elohim. Y esta es la razón por la cual escuchamos en estos versículos tal reprensión. Versículo 13. Hay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Que dice, edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas y la cubre de cedro y la pinta de bermellón. ¿Reinarás porque te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien? Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí, dice Yahweh? Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia, y para derramar sangre inocente, y para opresión, y para hacer agravio. Por tanto, así dice Yahweh acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. No lo llorarán diciendo, ay hermano mío, ay hermana, ni lo lamentarán diciendo, ay Señor, ay su grandeza. En sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Sube al Líbano y clama, y en Basán da tu voz, y grita hacia todas partes, porque todos tus enamorados son destruidos. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. A todos tus pastores pastoreará el viento, y tus enamorados irán en cautiverio. Entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de toda tu maldad. Habitaste en el Líbano, hiciste tu nido en los cedros. ¿Cómo gemirás cuando te vinieren dolores, dolor como de mujer que está de parto? Vivo yo, dice Yahweh, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Te entregaré en mano de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista temes. Sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz, a tierra ajena que no conociste, y allá moriréis. Y a la tierra a la cual ellos con toda el alma anhelan volver, allá no volverán. ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? Porque fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido. Tierra, 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 oye palabra de Yahweh. ¡Ojo! ¿Cómo cierra este capítulo? Está hablándole a las naciones enteras. Oye palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh. Escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. ¿Qué palabras tan fuertes de exhortación estamos viendo para los reyes de Judá que hicieron lo desagradable ante los ojos de Elohim? Repito, hay graves consecuencias hoy día para quien oprime. Hay graves consecuencias para quien hoy día simplemente hace injusticia a viudas, a huérfanos, a extranjeros. Amado pueblo de Israel, es importante que sigamos aprendiendo a restaurar nuestro entendimiento y nos demos cuenta de la gran importancia de las palabras de Elohim en nuestra vida. Que tengas un muy bendecido inicio de Shabbat. Muchas bendiciones.